Bien, en este video vamos a estar discutiendo el tema de lo que es un árbol y un árbol generador mínimo de la teoría de grafos. Entre los objetivos que vamos a discutir es repasar el concepto de grafos, definir lo que es un árbol y mostrar ejemplos de su uso, definir el concepto de árbol generador, aplicar el algoritmo de Kruskal para obtener el árbol generador mínimo y su peso, mostrar el uso y la importancia de determinar el árbol generador mínimo y resolver ejercicios para obtener el mismo. Algunos conceptos, pues aquí repasando lo que es el grafo, es una estructura matemática que permite modelar problemas de la vida cotidiana mediante una representación gráfica formada por nodos o vértices y aristas, conocidas también como arcos o líneas, que muestran la relación entre unos y otros. Los grafos se pueden clasificar de muchas formas. Vamos a ver algunas de estas. Los grafos pueden ser identificados en sus vértices por letras o pueden estar identificados con números o puede ser un grafo que tenga áreas cerradas, un grafo cíclico, pero puede ser un grafo acíclico que no tiene áreas cerradas, o sea, que no tiene ciclos. También puede ser un grafo ponderado, que es aquel que tiene peso en sus aristas. Y podríamos decir que existe un árbol en conceptos en el área de matemática o en ciencias de computadora o en otras disciplinas. Bueno, pues vamos a partir del concepto de un árbol como tal. Si nos fijamos en la imagen del lado izquierdo, usted va a encontrar que aparece el tronco del árbol y sus diferentes ramas y lo que queda al final son sus hojas. Pues en la teoría de grafos, si vemos la imagen del lado derecho, simula el vértice, ¿verdad? Cada vértice como ese punto de inicio donde luego van a tener una arista, que en este caso esta representa el tronco, y que se bifurca o se sigue dividiendo, ¿verdad? En más ramas y cada vez que se bifurca o que se divide, pues ahí ese pedacito de rama forma una arista. Lo que tenemos al final, estos vértices, se conocen como vértice hoja, precisamente debido a que es lo último que está en el grafo llamado tipo árbol. Pero vamos a definir lo que es el concepto de árbol como tal. Un árbol es un grafo y es un grafo acíclico, no tiene áreas cerradas. Es un grafo conexo, tiene de alguna manera un camino donde me puede conectar de un vértice a otro vértice. Si yo estoy ubicada en este vértice, yo puedo trazar un camino y llegar hasta otro vértice en particular. Lo otro es que un árbol no tiene lazos. Usted no va a ver una arista que sale de un mismo vértice y llega a él mismo. Eso no pasa, porque si hubiese un ejemplo de esto, pues realmente no sería un árbol, porque el árbol no tiene áreas cerradas y el lazo estaría creando un área cerrada. Podemos decir que en un árbol, pues al igual que los árboles comunes que conocemos, pues tiene una raíz, tiene ramas, tiene nodos y tiene hojas. Aquí sería la raíz, la rama es cada arista que, ¿verdad? Sale después de ese tronco y salen las diferentes ramas y cada vez que se va a dividir, pues eso está representado por los nodos. Los nodos, lo último que tiene un árbol es la hoja, así que esos nodos se conocen como nodos hojas. Aquí muestro un ejemplo de lo que sería un grafo conexo, pues que existe un par de vértices distintos que están unidos por un camino.
En el caso del ejercicio de la figura A y de la B, son grafos conexos porque de cualquier vértice usted puede encontrar un camino a través de unas aristas y llegar a otro vértice. Sin embargo, la figura C no lo es porque la figura que tiene adentro, en el centro de la imagen número 3, la C, no tiene una arista que lo conecte. Por lo tanto, son como dos grafos sobrepuestos que no se comunican. Quiere decir que no hay un camino para ir de un vértice que está en la figura exterior que conecte con la figura interior de esta imagen y de ese grafo. Los grafos tipo árbol tienen niveles. El nivel de la raíz es el nivel cero, el nivel uno es según van, ¿verdad? Descendiendo o en ocasiones ascendiendo. Ese sería el nivel uno, el nivel 2, el nivel 3. Fíjese que podemos decir que la raíz viene siendo el nodo padre. Y cuando este a su vez tiene otros nodos que son sus descendientes, pues se le conocen como los nodos hijos. Y esto a su vez, si esos nodos tienen también descendientes o una arista que salga para encontrarse con más nodos, se conoce como los nodos, los hijos de los padres, que por ende serían, ¿verdad?, los nietos del nodo raíz. Cuando hay dos vértices que descienden de un mismo nodo, se conocen como los vértices hermanos. Así que guarda más o menos esa estructura. Se parece un poquito al árbol genealógico, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos. Aquí vemos otra utilidad que es en relación a un árbol, pero dentro de ciencias de computadora. Para aquellos que accedemos a través de la computadora, el área de las carpetas o los folders, pues uno ve que hay un folder que está contenido dentro de otro, etcétera. ¿Qué pasa? Que realmente en los sistemas operativos, por ejemplo, en el de Windows o en Linux o en iOS, nosotros podemos ver la estructura de nuestras carpetas y nuestros archivos a través del comando de árbol ¿verdad? Se le da en inglés para que usted se fije en esta línea. Nosotros, ¿verdad? En mi caso, yo me moví al Command Prompt. Usted puede escribir este concepto si tiene un entorno de Windows, Command Prompt, y lo va a llevar al área que era como siempre antes se programaba en línea de comando y que a pesar de que se ha avanzado mucho en los sistemas operativos, la línea de comando y el Command Prompt, eso siempre existe para trabajar con otros archivos internos de la computadora. Entonces una vez le da el comando, va a notar que aquí sale la raíz o el disco duro, el C, y todas estas líneas que componen las aristas me llevan a un folder, por ejemplo, al de documentos, y ese de documentos a su vez tiene uno que es el de Visual Studio, y este a su vez tiene los diferentes lenguajes de programación, y aunque la imagen no está presentando completamente ese árbol, la realidad es que si yo lo fuese a capturar cada pantalla, pues de ese árbol a través de ese comando que le di, pues serían varias pantallas porque te va a presentar la raíz principal y en este caso las líneas conforman las aristas y los folders son los nodos. Si yo veo el nodo de desktop solamente, él está ahí solito, no tenía ninguna carpeta o folder dentro. Si me voy al de documentos, pues voy a notar que tiene los mismos Visual Studio y este a su vez tiene a Python o SQL, entre otras cosas. Otra utilidad de los árboles en matemática, por ejemplo, yo puedo tener una expresión matemática y de esa expresión matemática yo puedo trasladarla a un concepto de
árbol, de un grafo tipo árbol. Por ejemplo, en esta expresión matemática tengo que identificar cuál es el operador matemático que une a los dos términos. Aquí tenemos un término, aquí tenemos el otro término y el signo de más realmente es el que los está uniendo. Por esa razón, se identifica en el árbol al signo de más como si es la raíz principal. Tiene dos lados. Por ejemplo, si yo voy a marcar por aquí con un pen, aquí este es un lado, este tenemos el otro lado. Fíjese en el árbol que el signo comienza con el signo de más y todo este término está trabajado en este lado. Al trabajar el término, ese pedazo de la expresión, dentro tiene otro término, 2 multiplicado por x. Pues ese 2 multiplicado por x, yo lo trabajo en la parte inferior, 2 multiplicado por x, y esto a su vez están siendo restados al número 3. Entonces, fíjese que los operadores matemáticos son los que conforman en realidad los nodos que van, ¿verdad? Que van descendiendo y al final casi lo que se encuentra son los números que se están multiplicando o restando o sumando, entre otros. Si se fija en el lado derecho, dice que después de que inicia, tiene dos términos que sería este y este, separado con un signo de más, que es este signo de más. Tiene a un lado, se trabaja la expresión matemática que es x menos 2, x menos 2. 3 más x, 3 más x. Así que realmente lo que queríamos, ¿verdad? Lo que quiero mostrarles es cómo de una expresión matemática se puede crear un grafo tipo árbol. La pregunta es en qué otras áreas o aplicaciones pueden usarse los grafos que tienen una estructura tipo árbol. Probablemente usted, según le voy explicando, va pensando, yo he visto o alguna imagen o creo que esto es tal situación es un ejemplo de cómo se usan los grafos tipo árbol en la vida diaria. Pues vamos a mirar algunos ejemplos. Ahí vemos el organigrama de la empresa de Facebook con Mark Zuckerberg. Él es ¿verdad? El Chief Executive Officer, que es el CEO, y a su vez él viene representando el vértice, ¿verdad? Principal o raíz. Luego se va dividiendo y esa línea representa las aristas. Ahí tenemos, por ejemplo, en el área del jefe de tecnología, que a su vez tiene varias personas, se ven más o menos 4 aquí, que es las personas que él dirige. Así que un organigrama de una empresa donde usted identifica al presidente, al vicepresidente, o etcétera, o ve en el caso de la universidad, al presidente de la universidad, a los rectores de cada recinto. Los rectores a su vez son los jefes, ¿verdad? De los decanos tienen otras personas a su cargo. Pues cuando se hace ese organigrama, realmente eso es un grafo. Y pues no se podía quedar lo que, ¿verdad? Cómo se representó el COVID en términos de grafo. Se decía que cada persona podía contagiar a 2 personas más. Entonces vamos a ver aquí en esta figura que la persona identificada aquí, ese muñequito en rojo, es la persona que inició, ¿verdad? El contagio. A su vez, pues más o menos se estimaba que podía contagiar a 2 y estos a su vez a 2 y esto a su vez a 2 y así sucesivamente. Cuando lo trasladamos, lo que hacemos es que queda
una persona contagia a dos y esta contagia a dos y esta contagia a dos, entre otras cosas. Por lo tanto, aquí en la imagen decía, si lograbas evitar que contagiara a dos y solo se limitara a uno, pues fíjese cómo la mitad del grafo tipo árbol se elimina. Así que ahí vemos otra aplicación de la teoría de, de grafos aplicada a los árboles. Bien, entonces ahora vamos a discutir lo que es un árbol generador antes de buscar el árbol generador mínimo. El árbol generador es un grafo conexo que no tiene ciclos, área cerrada, y pues según la definición que vemos aquí, dice si un grafo es un grafo, si un grafo conexo, G, por darle un nombre a un grafo, entonces una subgráfica o subgrafo T de G se conoce como un árbol generador. Sí y solo si el grafo T que se generó del grafo G incluye todos los vértices. Vamos a ver el ejemplo. La definición suena más difícil de lo que realmente es. Dice, si yo tengo este grafo, yo lo voy a replicar aquí. Vamos a tratar de replicar. Fíjense que tiene dos vértices en la parte de arriba, tres en el medio y dos más abajo. Ok, yo voy a hacer más o menos. Esto es lo que usted tiene. Si usted se le da un grafo como este y yo le digo, usted tiene que hacer un árbol generador de eso, mire, lo que tiene que hacer es empezar a eliminar aristas, tiene que empezar a eliminar aristas de esta figura de tal manera que él quede abierto, pero que no quede ningún vértice desconectado, porque si no que sería un grafo que ya no es conexo. Entonces, por ejemplo, esta figura que tenemos aquí es que se generó, es un árbol generador de este grafo que tenemos acá. Yo lo voy a ir mostrando donde, ¿verdad? Cómo se va haciendo este árbol generador. Pues una de las maneras más sencillas es que usted lo puede volver a dibujar y empieza a eliminarle aristas. Usted dice, la voy a colocar en un color diferente. Lo voy a hacer en azul. Digo, esta arista yo la voy a eliminar. Y voy a eliminar esta arista. La verdad es que usted puede escoger las aristas sin un orden en particular. O sea, no hay una regla de cómo las va a eliminar, las que usted desea eliminar. Sí, la única regla es que si yo elimino aristas, lo voy a hacer hasta que llegue el punto en que todo me garantice que todos los vértices están conectados. Si yo recreo ese grafo como quedó, solo las líneas, vamos a hacerlo con las líneas verdecitas. Queda estos dos vértices, queda el vértice del centro. Tienen que quedar todos los vértices, porque en realidad usted elimina solo aristas, no elimina vértices para poder hacer un árbol generador. Y lo que se eliminó fueron todos los bordes, pues mire cómo quedó el grafo. De esta manera. Parece como una estrella. Ok, mis destrezas gráficas no son las mejores, pero que me pueda entender. Fíjese que si eliminaba las líneas azules, así quedaba entonces el grafo. Esa es una manera de hacer el ejercicio. En el caso de esta figura, lo que hicieron fue que estas líneas, mire, el grafo era de esta forma. Este grafo es ese. Pues eliminaron las líneas que aparecen ahí en verde
Esas son las que se eliminaron. Usted puede eliminar las que usted desee, siempre y cuando ocurra lo siguiente. Uno, que todos los vértices se queden conectados y no pase que usted, si eliminaba, por ejemplo, esta línea, si yo eliminaba esta línea, colocarlo en azul, pues entonces esta línea no iba a estar y por ende este vértice se iba a quedar aislado. Iba a estar ¿verdad? No había manera de llegar a él. Así que eso es una manera de buscar el árbol generador. Es importante que también sepa que con el árbol generador, la cantidad de vértices que usted tiene, le va a quedar esa cantidad de vértices menos uno es en términos de las aristas. Por ejemplo, si este grafo tiene 2, 4, 6, 7, tiene 7 aristas, tiene 7 vértices, pues le van a quedar en su árbol generador, le van a quedar 6 aristas, porque es n-1 y 7 menos 1 es 6. Si usted cuenta las aristas del árbol generador, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si hubiese sido este árbol generador, pues estas eran las que estaban originalmente: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí sería, siempre va a ser eso. Si el grafo tuviera 10 vértices, quedarían el árbol generador serían todos, no importa el que se dibuje, siempre serían 9 aristas.